Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a entrevistar a una emprendedora del rubro de la salud. Esto es como parte del taller avanzado de innovación y liderazgo de la Universidad Continental. Ante todo, buenas tardes y muchas gracias por tu participación. Un poco nos podrías contar sobre ti y presentarte, por favor. A ver, buenas tardes. Yo soy Edith Espinosa, cirujano dentista de profesión. Actualmente me encuentro llevando mi segunda especialidad en la especialidad de odontopediatría en la Universidad Norbert Wiener, y también a la par estoy llevando un diplomado en lo que es ortopedia funcional de los maxilares, más que nada para tratar niños. Ok. Vamos a empezar con algunas preguntas para poder identificar un poco los aspectos y características del emprendimiento que has hecho y vienes manejando hace algunos años. La primera pregunta es, ¿cómo nació la idea de crear su consultorio dental y qué necesidad buscaba atender en sus pacientes? Eh, en un inicio me junté y hice una constitución empresarial, del cual actualmente me encuentro a cargo como gerente de mi propio consultorio. Aproximadamente más de 14 años se constituyó Centro Odontológico de Sansat, que era la inicial de mi colega, era una de mis mejores amigas en ese entonces, pero actualmente ella ya no lo ejerce. Sin embargo, yo como siempre me he dedicado a la práctica privada, lo he continuado hasta el día de hoy. Nace la idea de tener un consultorio porque siempre había querido trabajar de manera independiente, porque desde pregrado yo ya hacía algunos tratamientos, eh, me gustaba tener el contacto con mis propios pacientes, cuando nos mandaban a hacer de manera preventiva a los colegios, a los centros. Entonces siempre había ese interés de yo poder formar mi propia empresa, de la cual sigo liderando hasta el día de hoy, pues, ¿no? Aparte el sentimiento de querer ayudar en parte a los niños y también los adultos en poder devolverle o poder ayudarle la parte funcional para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Actualmente ya no pertenezco, pero estuve formando parte de Odontólogos Sin Fronteras, que es una ONG internacional, en donde aprendí bastante trabajando con odontólogos de varias partes del mundo, aproximadamente como unos 4 o 5 años. Y, y bueno, ahora me encuentro ya más enfocada en todo lo que es el sector salud, pero niños, ¿no? ¿Por qué nace el gusto por la odontopediatría? Porque yo tengo un niño el cual me daba mucho temor a veces tratarlo, porque con los pacientes adultos ellos te pueden responder, entender y darte sus molestias, sus dolores, poder explicarlos. Pero ya con los niños era un poco más difícil. Entonces eso era como un desafío, pero a la vez también era algo que me llenaba bastante, y es por ello que actualmente me encuentro llevando la especialidad, ¿no? Sí, muy bien. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los principales servicios odontológicos que ofrece y cuáles son los más solicitados por sus pacientes? Ya. De por sí, lo más solicitado siempre ha sido la parte estética, que ahorita es un boom, todo lo que es el diseño de sonrisa, también de lo que en un momento fue el blanqueamiento, ¿no? El blanqueamiento dental, que todos querían tener sus dientes blancos, a pesar de que primero era la parte preventiva. Pero bueno, Mm, ah, ahora, último, ya las personas no solicitan tanto el blanqueamiento, porque el que menos ya desea un cambio radical, un cambio estético, pero rápido. Entonces están recurriendo ya a lo que son las carillas dentales, a los diseños de sonrisa. Eso es en el rubro de la parte de los pacientes adultos. Yo como odontopediatra, lo que más veo, lo que más se solicita en los niños son los tratamientos ortopédicos, porque ya desde pequeñitos ellos ya no tienen que esperar hasta cumplir los 12 años, que antes era como un requisito para poder colocar los brackets.
Sin embargo, la ortopedia lo podemos ver desde que aparece algún problema en la mordida, ya que muchos pacientes bebés, que nosotros atendemos pacientes desde 0 meses, entonces ya empiezan a tener, o los papás no saben, ¿no? Del cuidado, de cómo tienen que cerrarle la boquita para que ellos puedan evitar un futuro respirador bucal. Y eso conlleva a muchas maloclusiones futuras que de repente estimulando el cierre o haciéndole trabajos de viendo su frenillo. Entonces, con eso ellos pueden evitar muchos tratamientos costosos y también un poquito complejos que eso es, bueno, eso es lo que se ve en la parte de niños como en la parte de adultos. Entonces, sus principales pacientes son los niños, entiendo, ¿no? Sí, Actualmente, y bueno, la necesidad es cubrir esa parte de ayudarlos con el crecimiento, o bueno, con el tema dental en su crecimiento, ¿no? De ahí nace otra pregunta que podría ser, ¿cuáles son las expectativas que suelen tener sus pacientes al acudir a su consultorio? Cuando usted los recibe, ¿no? ¿Qué es lo que ellos esperan? ya. Cuando un paciente llega a Vivedén, primero, ellos ya han sido de manera, han solicitado una cita. Antes eran los pacientes que llegaban del día a día y nosotros no los conocíamos. Pero ya con todo lo que es el marketing, la parte tecnológica, se podría decir, ellos ya buscan y preguntan el servicio o en qué está enfocado. Actualmente Vivedent atendemos adultos y niños, pero ahorita nos estamos enfocando en todo lo que es la ortopediatría. Eh, yo siempre trato así no sean mis pacientes directos, porque también trabajamos con especialistas, trato de tener un pequeño tiempo, por lo menos en la presentación, para pasar de doctor a doctor, porque la expectativa de los pacientes es grande, pero satisfacerlos y que ellos tengan el saludo lo hace más humano el trabajo como odontóloga, ¿no? Como representante de la clínica, eh, preguntarle de repente o acompañar al especialista que ellos requieren, porque no todos necesitan un odontopediatra en el momento, pero sí en ese momento ponerme como, más que un odontólogo, sino como una persona que los va a recibir para poder entenderlos y de repente con el colega que va a ser su operador, poder explicarle y de repente llevar en un trabajo en conjunto, porque a veces ellos vienen por recomendado, pero quieren que el doctor le atienda, pero no necesariamente el doctor que lo va a atender es la persona idónea para que ellos puedan darle el tratamiento que ellos solicitan, pues, ¿no? Ok. Entonces, de esto que nos acaba de contar, pues, le preguntaría, ¿qué estrategias utiliza para garantizar la calidad de su servicio, la satisfacción y sobre todo la fidelización de sus pacientes? Primero, siempre me enfoco el grupo etario, viendo qué necesidad puedan necesitar ellos. Si anteriormente hago una pequeña encuesta que ellos que no se dan cuenta, creo que es una encuesta, porque mientras yo voy redactando la historia clínica, siempre voy haciendo algunas preguntas o también viendo hasta dónde el paciente me permite, porque muchas veces yo puedo querer indagar más, pero hay pacientes que solamente vienen, quiero solamente que me haga el tratamiento o son un poquito parcos. Pero como nosotros trabajamos también en el enfoque de niños, siempre vamos a tener la conversación directa con la madre, pues, ¿no? Que va a ser el referente o el apoderado. Entonces ahí yo pregunto si ha tenido alguna experiencia anterior, si ha sido positiva o negativa, si es la primera cita, porque algunos ya vienen con una idea, ¿no? Doctora, me hizo doler el doctor anterior, o doctora, yo he regresado porque me gusta su manejo, o porque me han recomendado. Entonces, mi estrategia de llegar a los pacientes o a la persona apoderada es primero brindarle primero escucharlos. Eh, como estrategia uno. Segundo, preguntarles si ellos tienen algún conocimiento o tienen alguna expectativa o algún tratamiento que fue bueno o malo para yo poder de repente darles un cambio, ¿no? Porque la idea es que mis niños o mis pacientes adultos vean que no necesariamente llega, abre la boca, lo curamos y adiós, ¿no? Yo trato siempre de fidelizar a mis pacientes, de repente con un trato más humano, más amical, siempre llegando hasta donde ellos me lo permitan,
Y, por ejemplo, con los niños, mi estrategia es que después de que atiendo a cada pequeño, siempre le doy una sorpresa o un pequeño regalito, ¿no? Un presente. Se haya portado mal o haya colaborado, siempre en mi consultorio es que se tiene que premiar a todos los niños, porque el simple hecho de que ellos hayan llegado a mi consultorio habiendo tantos, ellos han elegido el consultorio, entonces trato de que eso se perciba y que se vayan tranquilos, ¿no? Así por más que hayan llorado, espero que ellos se calmen y que ellos se retiren del consultorio no llorando, sino tranquilos, y también darle esa tranquilidad al papá de que ellos que tienen toda la confianza de preguntar todas las dudas, algún tratamiento nuevo. Eso más que nada sería la estrategia con respecto a los niños. Entonces, de aquí partimos a la quinta pregunta, que ya que sabemos o nos ha comentado cómo recoge usted las opiniones, ¿cómo gestiona esas opiniones que usted ya ha recogido, las sugerencias o reclamos que tuvieran sus pacientes para mejorar su servicio, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aplicando bastante lo que es el manejo de conducta. De por sí nosotros tenemos muchas formas y medios para llegar a los pacientes. Por ejemplo, los pacientes neurodivergentes, que es ahora un gran porcentaje que acuden a los centros odontológicos porque muchas veces no sabían cómo tratarlos, un odontólogo general. Entonces, por ejemplo, puedo preguntar a la mamá, ¿no? Si es algún paciente que tiene una condición o no, porque no necesariamente el que tenga condición quiere decir que no tenga miedo, ¿no? Va a actuar de una u otra manera algo parecido. Entonces, ver si ese niño necesita menos estímulos, bajarle la luz, trabajar con diversos materiales, de repente con el tono de voz, aromaterapia, con un distractor visual, o muchas veces también no necesariamente se le va a atender en la unidad porque ellos tienen miedo, ¿no? Incluso hasta la indumentaria para poder yo llegar a mis pequeños. Yo no estoy trabajando con un uniforme color oscuro, siempre algo llamativo, y que ellos también de repente, muchas veces he trabajado también incluso en el piso jugando con ellos, hasta que poco a poco ellos del miedo, del temor, de manera lúdica, llegan hasta la unidad y poder llegar a tratarlos, porque la idea también como empresa no solamente es que ellos sean mis amigos, sino que ellos lleguen, se sientan cómodos y que se hagan o se realicen por lo menos un tratamiento, que eso es lo que se espera, ¿no? Ok, doctora. Bueno, ahora vamos a pasar con mi compañera Sasha, que también quisiera hacer algunas preguntas. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes, disculpe. Eh, yo tengo la pregunta de cuál ha sido como el principal problema o desafío que enfrenta, justamente porque como ya ahora vemos más niños neurodivergentes o en realidad personas en general, ¿no? Que tienen miedo a los consultorios o a una consulta. ¿Cómo gestiona eso? ¿Cómo ve cuál es el problema, el principal desafío de una consulta, ¿no? Ya. Primero, en todo lo que es pacientes neurodivergentes o pacientes que tienen miedo o pánico porque ya han venido con una experiencia negativa. En el caso de lo que es los niños, nosotros, en la primera consulta, que es un paciente neurodivergente, nosotros no tenemos la idea de que ellos se hagan algún tratamiento, solamente en ellos. Entonces, con ellos hacemos hasta 2 citas para llegar a un pequeño tratamiento que es el tratamiento preventivo. Primero preguntamos a la mamá, porque si ese niño ya viene con una experiencia negativa, que de repente fue la primera vez al dentista y le sacaron el diente y lo amarraron y gritó y lloró, entonces nosotros no podemos continuar con ello. Lo que tenemos que hacer es volver a reeducar y a cambiarle el chip al pequeño y a la mamá que ahora hay muchas formas de cómo llegar, desde un manejo de conducta de mostrar, decir, hacer, de repente con un muñequito, incluso está en la forma de la entrevista, de los cambios de roles, o si fuese un paciente neurodivergente, trabajar también con pictogramas, con de repente, como le dije anteriormente, ¿no? De repente sentarlos, o de repente jugando y poco a poco ir llegando a ellos, porque a veces hasta el sonido de la pieza de mano, del motorcito, ya les genera miedo, les genera ansiedad. Entonces, si nosotros vemos que es un paciente que necesita un tratamiento urgente, por ejemplo, una lesión, una inflamación, una infección, entonces nosotros con el manejo de conducta de repente no se va a lograr.
probablemente ya no podamos hacer con esa técnica, tendríamos que pasar de repente a la técnica farmacológica, una sedación consciente, o en el peor de los casos, si ya está en riesgo la vida del pequeño, ya pasaría a una intervención más grande, ¿no? Como una sedación endovenosa o posiblemente hasta, en algunos casos, llevarlos a sala. O sea, todo depende del manejo de la ansiedad, del tipo de paciente y darle la solución, ¿no? Sea el caso desde el más leve hasta el caso más difícil, por decirlo así. Ok, entiendo. Y para justamente toda esa pequeña población o ya gran población, ¿ve que hay más problemas para coordinar citas, para justamente la misma atención o que un compañero o un colega de usted lo pueda derivar a usted? ¿Ve que hay más constancia, menos constancia? Sí, yo, aparte de mi consultorio, trabajo en un centro odontológico pediátrico. Ahora muchas veces, antes se decía que el odontólogo general podía hacer eso, incluso que con el simple hecho de que tenga carisma podía trabajarlo, pero ahora vemos que eso no es suficiente, por eso la misma especialidad a nosotros nos entrenan y nos capacitan para poder estar dándole el tratamiento adecuado al paciente, ya sea de diferentes manejos de conducta, de tipos de sedaciones, o el simple hecho de solamente acompañarlos en el proceso. Ahora, incluso dentro de la misma especialidad, nosotros como odontopediatras no podemos saberlo todo. Siempre va a haber como unas pequeñas subespecialidades. En el caso yo elegí la ortopedia, de la cual ya me voy formando, pero aún así como odontopediatra, estamos en la capacidad de poder manejar y derivar si en caso el paciente ya no se puede hacer de manera particular, privada, de repente llevarlo a un centro para poder darle la asistencia que ellos necesitan. Un poco ahí también para agregar, mi compañera lo que más o menos también quiere saber o que quiso decir es cómo se hacen las coordinaciones de citas, ¿no? Como ustedes como empresa que tienen, y es un consultorio, obviamente tiene llenar una agenda, ¿no? Entonces, ¿cómo coordinar esas citas? Si hay es telefónica, WhatsApp, agendas, ¿cómo programa, ¿no? Si es que usted ha mencionado que tiene especialistas, ¿no? Que, que llama, que no necesariamente están en su clínica, entiendo. ¿Cómo es esa coordinación, ¿no? Contamos con una asistente dental que se encarga de ver las citas, las necesidades que puedan necesitar los pacientes nuevos y también pacientes continuadores. Entonces, tenemos no solamente un odontopediatra, sino tenemos diferentes especialistas en diferentes, por ejemplo, desde un rehabilitador, un endodoncista, y a veces tenemos que hacer trabajos multidisciplinarios porque los pacientes neurodivergentes muchas veces no solamente son pequeños, también son pacientes grandes que pueden tener de repente desde un síndrome Down hasta un paciente con parálisis cerebral, que ya la dentición no va a ser de un niño, ¿no? Va a ser ya una dentición de adulto. Entonces ahí entra a tallar los especialistas. Ahí la señorita que recepciona las llamadas es la que primero se va a comunicar conmigo y de ahí, de acuerdo a lo que se haga en una primera consulta con el paciente, empezamos a solicitar de manera multidisciplinaria a los especialistas que van a tener que apoyar o darle solución a ese paciente, que es lo que está requiriendo. ¿Y utiliza para eso solamente una agenda o tiene un aplicativo especial donde pueden entrar sus pacientes o sus potenciales pacientes? Actualmente manejamos la agenda por vía WhatsApp, telefónica y también por redes. Tengo conocimiento y también trabajo con Dr. Clit, que es lo que se trabaja en la otra clínica donde yo trabajo, pero actualmente la mía solamente estamos como les digo, ¿no? Por vía WhatsApp, Como vía una agenda virtual, teléfono. por así decirlo. Sí, sí. Ok. ¿Y qué tareas administrativas o procesos le demandan más tiempo a usted o a sus colegas durante la jornada que usted tiene, tanto en su propia clínica como de manera externa? De repente, el llegar al consultorio, porque a veces
veces también lo que concierne el tráfico, o que a veces algunos especialistas trabajan en diferentes clínicas. Me ha pasado que a veces demoran un poco en llegar o les agarró el tráfico, porque también me ha pasado a mí. Y de administrativo, por lo general los especialistas que llegan por un tratamiento, ellos ya saben porque se planifica. Por ejemplo, un endodoncista sabe que si se va a enfrentar a un paciente que necesita alguna medicación, ellos ya vienen con todos sus instrumentos, sus insumos, pero siempre en la clínica tenemos cosas, accesorios a que ellos puedan de repente solicitar. Podría ser la parte administrativa, de repente algún material o algún insumo que ellos puedan necesitar, porque como ellos, como especialistas, no necesariamente están 24/7 en la clínica, pueda que eso pueda repercutir, ¿no? De manera administrativa, que no lo tengamos. Claro, entiendo. Y en el aspecto del consultorio o de su servicio en general, ¿usted cree que necesita mejorar alguna cosa? Yo creo que sí, o sea, siempre uno anhela a tener más, de repente actualizarnos un poquito más con lo que es por ejemplo, me encantaría tener un escáner, ¿no? Que es lo que me estoy proyectando para de repente disminuir el proceso de tener que tomarle impresiones a los niños o a los pacientes adultos con un moldecito, ya que con un escáner digital nosotros podríamos escanear la boca del paciente y de manera computarizada ya tener las impresiones. Eh, de ahí, más que nada eso, ¿no? En mi rubro ahorita me iría muy bien tenerlo. Claro, para más tecnología, poder ser más eficiente de repente. Y si pueden, Claro. si ahorita pudiera hacer algo de inmediato o implementar una mejora, de repente, aparte de eso, sino no solamente en lo material, por así decirlo, de repente en algo que pueda decir calidad de servicio, no solamente de usted, sino de los compañeros que trabajan con usted o de la parte administrativa que usted dice, ¿qué es lo que podría mejorar de manera inmediata? O sea, si ahorita lo pudieran hacer, le conceden un deseo, le dicen ya, ahorita lo hacen. Ya. Quizás el seguimiento que se haga por el especialista mismo que trató, ¿no? Porque muchas veces viene el especialista y para llegar a ellos, primero tiene que pasar como un filtro con la asistenta, y eso es lo que se podría dar de inmediato, ¿no? De repente, porque también sé que eso toma un poco de tiempo y no necesariamente todos los doctores se terminan su tratamiento, se realizó todo de manera exitosa y no quieren, o sea, no más, bueno, eso es lo que quizás se podría mejorar de repente conversando con mis colegas y de repente, ¿no? Una evolución semanal, por lo menos de la semana que se llevó. Eso es lo que se me ocurre. Muchas gracias, más bien, porque la verdad que todas las respuestas han sido muy buenas, porque sí nos ayuda tanto a nosotros, que de repente queremos emprender, y a saber cómo ha sido su evolución también. Está bien, Sí, muchas gracias. gracias por su participación en la entrevista de hoy. Gracias, gracias, Sacha. Gracias. Tenga Gracias. buenas tardes, hasta Buenas luego, tardes. gracias. Buenas tardes. Hasta luego.